necesitamos de Dios. No nos damos cuenta porque pensamos que podemos vivir sin Dios, pero sin Dios no se puede vivir. Y si vivimos sin Dios, nos daremos cuenta que vamos a tropezar, que tropezaremos. Porque el fin de vivir sin Dios es tropiezo. El fin de vivir sin la guía y sin la enseñanza de Dios en nuestras vidas es que andamos a la deriva, como un barco en alta mar, que no sabe por dónde se dirige y no sabe a dónde va. Eso es una vida sin Dios. El ateo dice que no cree en Dios, pero cuando tiembla la tierra y ve venir la muerte, se pone de rodillas y clama a Dios. Porque no se puede vivir. Cuando somos jóvenes pensamos que nuestras fuerzas nos sirven, nos valen. Cuando somos sabios pensamos que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia nos vale. Cuando somos muy inteligentes porque el problema del hombre es el orgullo. Y aunque pensemos que no hay orgullo en nosotros, hay orgullo. Y el Señor nos quiere como niños en su presencia. El Señor nos quiere como niños. A Pedro le dijo, Pedro, si no te vuelves niño, no entras en el reino de los cielos. Si no te vuelves niño, tú no entras en el reino de los cielos. Y el problema de nuestra vida es el orgullo. El orgullo no nos deja crecer en el Señor. El orgullo paraliza la vida cristiana. Y el orgullo lo que hace que nos divide de nuestra familia. El orgullo nos divide de lo que más queremos. Lo que más queremos al final, el orgullo hace que todo eso lo perdamos. Y cuando nos damos cuenta de nuestro error, quizás a veces es demasiado tarde. A veces nos damos cuenta de que hemos errado, porque el orgullo pudo más que el perdón. Y cuando puede más el orgullo que el perdón, el orgullo destruye familias, destruye hogares, destruye vidas. Por eso, hermanos, estamos aquí para ser valientes y a través de la palabra de Dios poder destruir toda obra del enemigo en nuestras vidas. Estamos aquí para destruir la obra del diablo en nuestras vidas. Ayer estuvimos leyendo en el libro de Abdías. Fue tremendo el mensaje de ayer. Yo os animo a que lo escuchéis. Tenéis la oportunidad, está en Facebook, escuchadlo. Pero hoy nos vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 26, del 9 al 23. Hechos 26, del 9 al 23. No quiero que sean mis palabras, quiero que sea la palabra de Dios la que traiga enseñanza a vuestra vida, porque si hablo yo, no habla Dios. Y es importante que sea el Señor a través de su palabra el que nos vaya guiando. Fijaros que muchas veces, incluso conociendo la palabra de Dios, si no somos guiados por el Señor, erramos. Aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a un gobernante, a Agripa, y le está explicando su testimonio. A veces nuestro testimonio es importante. A veces hay testimonios que tú no sabes leer ni escribir, pero tu testimonio impacta en la gente y ese testimonio hace que la gente se convierta y la gente venga a la iglesia y la gente escuche el Evangelio. Aquí está Pablo simplemente explicándole su testimonio a un gobernante. Como Jesús dijo, seré llevado delante de reyes, delante de autoridades, y no os propongáis qué vais a decir, sino que el Espíritu Santo os dará palabra en ese mismo instante. Dice aquí en el 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, yo ciertamente había creído mi deber. Es que a veces creemos que nuestro deber es hacer cosas que luego nos damos cuenta de que hemos errado. Es que uno se siente con el deber de hacer cosas que no son las correctas. Porque Pablo se creía con el deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Él llevaba a la gente a las prisiones. Él llevaba a la gente incluso a la muerte, porque creía su deber
que era lo correcto. Fíjate cómo a veces nuestro interior piensa que hacemos cosas correctas, pero no es correcto, porque Pablo creía su deber hacer ciertas cosas. Creía su deber. Hermano, muchas veces no es nuestro deber, no es mi propia opinión de los hechos. Cuando tú crees tu deber hacer algo y tú estás ejercitando tu propia opinión de los hechos, todo eso hace que tú actúes no por medio de la palabra de Dios, actúas bajo tu suposición. Tú supones que eso es lo que tú tienes que hacer y entonces das pasos que son pasos que al final son pasos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y son caminos de muerte. Hay pasos que tú crees que es lo que tú tienes que hacer, lo que más conviene, pero Pablo vemos que no era lo conveniente. Sin embargo, él pensaba, un hombre listo, un hombre sabio, un hombre inteligente, pensaba que era su deber perseguir a los cristianos, pensaba que era su deber hacer lo que estaba haciendo. Cuando alguien se divorcia, él piensa, creo que es lo correcto lo que tengo que hacer. En su propia opinión cree que es lo correcto. Cuando alguien decide hacer algo que puede causar daño a otra persona, cree que está en su derecho y en su deber hacer algo así, porque cree que es su deber. Parece como si estuviéramos defendiendo. Pablo pensaba que estaba defendiendo a la iglesia de Cristo, creía que era su deber, pero no estaba en lo correcto. Y en esta mañana nosotros tenemos que pensar que muchas veces hacemos cosas que creemos que es lo correcto, pero si las ponemos delante del Señor nos vamos a dar cuenta que no es lo correcto. Porque aquí vamos a ver que Pablo estaba pensando que era lo correcto, lo que tenía que hacer. Es que yo estoy defendiendo un derecho que creo que es mi deber defender este derecho. Los manifestantes que salen a la calle creen que es su derecho, creen que es su deber. Los que están en el bando contrario creen que es su derecho, creen que es su deber. Y todos creemos que es nuestro deber defender según qué cosa. Y luego nos damos cuenta de que estamos errando en muchas cosas. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo y nos dejamos aconsejar por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que muchas veces estamos haciendo daño a terceras personas, daños a la iglesia, daños a quién. ¿Qué estamos haciendo muchas veces? Pero creemos que estamos en nuestro deber. En Proverbios 3:7 la palabra dice, Proverbios 3:7, eso se llama actuar apresuradamente. Eso se llama actuar apresuradamente. Y como hay orgullo en nuestro corazón y creemos que estamos en nuestro derecho y creemos que estamos en nuestra razón y creemos que estamos en lo correcto, hacemos cosas que no son las que deberíamos de hacer. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. A ver si lo pone Andrés. ¿Lo encuentra, Andrés? Sí, lo estoy buscando. Proverbios 3, verso 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Eso dice ese versículo, no seas sabio en tu propia opinión, porque hay opiniones propias, hay opiniones que no vienen de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propio parecer, porque todos queremos llevar la razón, todos queremos llevar la razón en muchas áreas de nuestra vida. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando tú temes a Jehová, cuando tú temes a Dios, hay muchas cosas que no las vas a hacer. Cuando tú temes a Dios, tú tienes temor incluso de hablar mal a otros hermanos. Cuando tú tienes temor de Dios, tú tienes temor de hacer cosas que quizás van a hacerle daño a otras personas. Porque acordaros que el Señor dice que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. El amor de Dios se manifiesta cuando tú amas a los demás como a ti mismo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme ¿a quién? A Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque cuando tú eres sabio en tu propia opinión, tú crees tu deber hacer según qué cosa.
Es que yo tengo que decir esto porque esto es lo que yo creo y esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer y esto, todos dan opiniones. Porque el pastor debería hacer las cosas de esta manera, porque la música debería de ser de otra manera, porque la Eva debería de cantar otras canciones, porque yo creo que la escuela dominical tendría que llevarse de otra manera, porque creo que aquel debería de... No seas sabio en tu propia opinión. Vamos a dejar que la guía del Espíritu Santo haga las cosas y que Dios vaya haciendo su obra como tiene que hacerla. Porque, hermano, el pastor está para recibir la guía del Espíritu Santo. Y si algo está mal, el Espíritu Santo también lo dirá. Ya sabemos que podríamos arreglar muchas cosas, se podrían hacer muchas cosas. Pero, hermano, si cada uno da su opinión, imaginaros, y somos 70, 80 personas aquí, y cada uno dice una cosa y da una opinión. Por eso dice la palabra que tenemos que pensar todos una misma cosa, que tenemos que estar todos en un mismo pensamiento, que tenemos que caminar juntos. Mira, seguimos en este pasaje. Aún la palabra de Dios, si no es guiada por el Espíritu Santo, nos puede hacer errar. Aún la palabra de Dios, la misma Biblia, si no es guiada por el Espíritu Santo, puede hacernos daño. ¿Cuántas sectas han salido de la misma palabra de Dios? Tenemos la secta de los mormones, tenemos la secta de los testigos de Jehová, tenemos otras sectas, y han salido de la palabra de Dios. Pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos hable, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, aún la palabra de Dios puede desviarnos del camino recto y perfecto. Por eso, hermanos, necesitamos no solamente coger un versículo y con ese versículo ya, no, hay que mirar lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Hermanos, las Escrituras hay que escudriñarlas. ¿Qué es eso de que no cogemos la palabra en toda la semana? Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que escudriñar las Escrituras, hay que pasar tiempo mirando la palabra, hay que mirar y pasar rato escuchando lo que Dios quiere decirnos, porque si no vamos a caer en errores. Dice en el 10, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Como los ateos muchas veces blasfeman y creen que es lo correcto blasfemar, hablar mal de Jesús, hablar mal de la iglesia. La gente que no cree en Cristo también te dice: ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Dice, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Saben lo que es Jerusalén? Jerusalén es la iglesia. Jerusalén en la iglesia es el lugar de reunión. Creí mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Y esta persona dice que también, como creía que estaba en su derecho y en su razón, también quería exponer su derecho y su razón en medio de la iglesia. Por eso os digo, hermano, que es importante que entendamos. Ahora la iglesia no es muy grande, pero imaginaos una iglesia grande que cada uno quisiera dar su opinión. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos. ¿Sabes? Cuando tú lo perdonas, tú estás encerrando en la cárcel a otra persona. ¿Os acordáis de ese pasaje de que había un hombre que debía mucho dinero? Un hombre que decía que debía muchísimo dinero. Y como no podía pagar tanto dinero, ese hombre fue encerrado en la cárcel. Pero empezó a rogarle a su amo y le dijo: yo te lo pagaré todo, por favor, perdóname. Y aquel hombre, teniendo compasión, dice que le perdonó todo lo que le debía. Le debía 100 millones de euros. Imposible pagar esa cantidad, 100 millones de euros. Imposible. Pero le perdonó esa cantidad y lo sacó y lo echó fuera. O sea, que le perdonó. Pero dice que ese hombre, cuando ya estaba fuera, vio a uno que le debía, 50 euros. Y cogiéndole del cuello, dijo: págame lo que me debes, págame lo que me debes.
Y entonces cogió y lo encerró en la cárcel. Y cuando se enteró el amo, dice que se enfadó de tal manera que volvió otra vez a encerrarlo. Cuando tú perdonas, tú lo sacas de la cárcel. Cuando tú no perdonas, tú metes en la cárcel de tu corazón, y ahí metes odio, ahí metes rencor, ahí metes violencia. ¿Cuántas personas han metido en su corazón quizás a su padre, a su madre y no le perdonan? ¿Cuántas personas han metido a su hermano y no le perdonan? ¿Cuántas personas han metido quizás incluso hasta un hijo suyo en su corazón y no lo perdono? Los has encerrado en la cárcel. Pero cuando tú decides perdonar, tú le abres la prisión y dejas libre a esa persona. Dejas libre a esa persona en tu corazón y eso no te hace daño y amargura. Porque cuando tú metes en la cárcel de tu corazón según qué cosa, eso va a producir incluso enfermedad dentro de ti. Tienes que aprender a perdonar, hermano y hermana. Tienes que aprender a perdonar porque tú dejarás libre al oprimido. Y tienes que dejar libre al oprimido cuando tú perdonas. El perdón es el principio de la sanidad. Quiero decirte que el principio para que tú seas sano y sana es el que tú perdones a aquel que te ha hecho algo. No puedes guardar rencor porque el rencor es veneno, la amargura es veneno, todo eso es veneno en tu corazón. Dios no nos ha llamado a pelearnos los unos con los otros, sino a amarnos los unos a los otros. No nos ha llamado a odiarnos los unos a los otros, sino a tener paciencia los unos a los otros. Como dice la palabra en el libro de Efesios, perdonándonos los unos a los otros. Porque tú crees, cuando tú no perdonas, tú te crees perfecto. Y Dios luego dice, no, tú no eres perfecto. El único perfecto que hay es mi Hijo amado. Amén. Bueno, seguimos. Dice, lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. A muchos de los santos. ¿Tienes algo en contra de algún hermano en la iglesia? Porque estás encerrando a algún santo en la cárcel. ¿Tienes algo contra algún hermano? Porque si hay algo contra algún hermano tendrás que aprender a pedir perdón, hermano. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Fíjate la Escritura. Aquí hay un testimonio de Pablo. Y él encerró, dice que yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Yo, dice Pablo, yo, Pablo, encerré en la cárcel a muchos de los santos. Y tú puedes estar encerrando a algún hermano en la cárcel de tu corazón porque no perdonas. Es día y es hora de dejar la cárcel abierta y decir, hermano, hermana, de verdad quiero perdonarte con todo mi corazón. Si en esta mañana tú tienes a alguien en tu vida al cual tienes que pedirle perdón, quizás sería bueno que le escribieras una carta, quizás sería bueno que le enviaras un WhatsApp, quizás sería bueno que lo llamaras por teléfono, quizás sería bueno que hicieras algo para romper esa ligadura de maldad que hay en el corazón, porque eso va a hacer que tu vida empiece a ser libre de muchos perjuicios. Yo, Pablo, dice, yo, Pablo, encerré a muchos de los santos en las cárceles. Hermano, no tengas amargura en tu corazón, porque la amargura es una gangrena. Cuando hay amargura en tu corazón hay gangrena. Y cuando hay amargura tú amargas también a los que están a tu alrededor. Por eso tenemos que aprender a tener el gozo de la salvación. ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está el gozo que Dios te dio cuando fuiste salvo? Pero cuando metemos rencor y amargura en el corazón, estamos haciendo que la gente que está a nuestro alrededor también se amargue. Estamos aprendiendo en esta mañana, ¿eh? Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Estos principales sacerdotes, aquí está hablando en el Espíritu, de esas potestades que te están hablando al oído y te están diciendo, no, pero es que me ha hecho mucho daño, ¿cómo voy a perdonar yo a esa persona? Esos son principados, esos son potestades, pero ¿cómo voy yo a perdonar a esa persona con lo que me hizo? Con lo que me ha hecho pasar, con el daño que me ha hecho, ¿cómo voy yo a perdonarlo? Porque te habla de esta manera, te habla en primera persona, tú piensas que eres tú, tu mente la que está hablando, y son esos principados que te están hablando para que tú no perdones. Y tú tienes que aprender a perdonar en el nombre de Jesús a aquellos que quizás te han hecho daño. Jesús en la misma cruz perdonó a aquellos que le habían hecho daño.
Jesús en la misma cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice: yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que tú estuviste a favor. Cuando alguien te comentó algo, tú dijiste: no, pues es verdad, ¿cómo vas a perdonar a esa persona? Pero esos son incrédulos. Esos son gente que no creen en Dios. Esos son gente amargada. Y cuando tú le pides opinión: sí, lo que tienes que hacer es divorciarte. Lo que tienes que hacer es enviarlo a freír espárragos, por decirte una palabra. Lo que tienes que hacer, claro, porque es lo que le corresponde. Claro que sí, es lo que tienes que hacer. Pero esos son gente incrédulos. Porque el incrédulo nunca te va a dar un buen consejo. El incrédulo está siendo guiado no por el Espíritu Santo, está siendo guiado por los principados y por las huestes demoníacas. Por eso, hermano, tú tienes que tener sabiduría en tu corazón. ¿De qué parte viene el consejo que me están dando? Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en la palabra se deleita de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Sabes que hay mucha gente amargada en el mundo? ¿Sabes que hay mucha gente que necesita a Jesús en su corazón? ¿Sabes que tenemos que convertirnos con todo nuestro corazón a Jesús? Que si no nos convertimos con todo nuestro corazón, no vamos a recibir y no vamos a experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a pasar por este mundo, quizás siendo salvos, pero vamos a pasar por este mundo lleno de amargura, lleno de tristeza. Vamos a pasar por este mundo lleno de dolor. Y Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Pero hay que convertirse con todo nuestro corazón. Porque lo que tiene que convertirse es el corazón. El corazón es lo que tiene que convertirse, porque el corazón dice que de ahí mana la vida. Y de ahí manan los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Pero cuando se convierte el corazón a Jesús, de este corazón solo manará buenos pensamientos para el Señor. Ya no manará odio, ni rencor, ni tristeza. Todo eso, y poco a poco se irá desapareciendo. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿No te ha pasado? Los enemigos se unen para hacer daño. Enemigos que eran enemigos, pero cuando tienen que hacer daño a otra persona, aunque eran enemigos, se unen para hacer daño a otro. Fíjate cómo somos. ¿Cómo somos? No confíes en el hombre. Yo me acuerdo que estaba en la fábrica trabajando y a mí me pusieron, en aquella época de joven, me pusieron de responsable de comisiones obreras del sindicato. Era el responsable. Con 24, 25 años, aún no conocía al Señor, me parece. 23, 22, 23 años. Y todo decía: no, porque sí, porque hay que pedir un aumento al jefe, porque hay que pedir un aumento al director, porque es un explotador, porque sí, porque estamos aquí haciendo muchas horas, porque no nos las pagan, y hay que ir, vamos a hacer, sí, nos juntamos todos, sí, estamos todos de acuerdo, sí. Pues bueno, el delegado, que era yo, tenía que ir a hablar con el director. Y yo, pues, hablar con el director, pero porque todos estaban de acuerdo. Y yo hablar con el director para pedir un aumento de sueldo. Pero cuando yo le pido el aumento de sueldo y le empiezo a decir todo lo que ellos pensaban, hermano, todos los demás trabajadores decían: no, pero si nosotros no hemos dicho nada, si nosotros estamos contentos, si nosotros no queremos, nosotros ya estamos bien. Ah, ¿cómo es? La gente, ¿verdad? La gente te echa. Ve tú. Pero cuando tú vas, todos se tiran para atrás y te dejan solo en el ruedo delante de los toros. Y espabilate. Así es el mundo. Tú confías en los amigos, sigue confiando en los amigos. Tú sigue confiando en aquellos que te rodean, que no son hijos de Dios y que van a destruirte. Porque el diablo viene para robar y para destruir. Por eso es importante que tu confianza esté en Dios. Tu confianza no puede estar en el pastor. Tu confianza no puede estar en los hermanos. Tu confianza no puede estar en lo que en carne
ni sangre. Tu confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, en su palabra. Por eso es importante que tú entiendas, que te conviertas con todo tu corazón, de que tu Rey y tu Señor no es el pastor, que tu Rey y tu Señor no son tus amigos, que tu Rey y tu Señor no son tu familia. Tu Rey y tu Señor es Jesucristo, el que dio la vida en la cruz del Calvario es Jesucristo. En Él tienes que aprender a poner tu confianza. Por eso necesitas buscar en su palabra. Quiero que lo entiendas, que lo entendamos claramente. Por eso mucha gente se va de las iglesias. Mucha gente se va de las iglesias porque dice: es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Hermano, si no estás de acuerdo con el pastor, ¿qué haces aquí? Porque lo primero que tienes que tener es confianza con la persona que te está trayendo la palabra. ¿Lo entiendes? Es importante que lo entiendas. Yo necesito tener gente a mi lado que esté confiando y que tenga un anhelo y un deseo de ir hacia adelante en la visión que se está trayendo, que es la visión de Cristo, a través de su palabra. ¿Amén? Bueno. Aquí Pablo, fíjate Pablo, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Que lo maten. Hay que matar a Esteban. Que lo maten. Yo di mi voto. ¿Cuántas veces, verdad, te habrás encontrado que quieres hacer algo que es incorrecto y hay gente que te apoya para hacer lo incorrecto? En vez de traer un buen consejo a tu vida, te traen un mal consejo. ¿Cuántas parejas habrán divorciado por malos consejos? ¿Cuántas personas habrán dejado la congregación y nunca más ya se han acercado a la iglesia por malos consejos? Dice la palabra: imposible que vengan tropiezos. Pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Hay de aquel. Qué importante que entendamos esta palabra, hermano. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Tenemos que aprender a ser libres en el Señor. Dice, y muchas veces, en el 11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjate, no conforme con eso, a muchos se les obliga a blasfemar y pierden la fe. Porque cuando un judío o un cristiano de aquella época blasfemaba, era como si perdiera su fe. Y quizás estamos colaborando, no podemos colaborar, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Amén. El amor tiene que reinar. El amor de la iglesia tiene que ser como un hilo conductor que llega desde aquí hasta el último, y nos cogemos de las manos y llega la electricidad llega del primero al último. Pero si tú eres una persona que estás en oposición, tú cortas el amor a la gente que tienes a tu alrededor. Deja que el amor llegue hasta la última persona, porque la iglesia es el lugar donde muchos encuentran a Jesús. La iglesia es el lugar donde muchos encuentran reposo. La iglesia es el lugar donde muchos encuentran realmente una realización de su vida. Gente que no era amada ni por sus padres, ni por su familia, drogadictos quizás que estaban en las calles echados, que nadie los quería, desechados para siempre, pero ellos encuentran el amor en Jesucristo. Hermano, la iglesia es el lugar de acogida donde muchos encuentran realmente el amor que les falta, el amor de Dios. Y nosotros tenemos que ser ministradores del amor de Dios, ministradores del amor de Dios. Pablo se dio cuenta. ¿Cómo lloraría el apóstol Pablo? ¿Cómo lloraría el apóstol Pablo? Porque él lloraría muchas veces de noche cuando se dio cuenta del daño que había hecho antes de conocer a Cristo. Porque Cristo se le manifestó de una manera poderosa en el camino de Damasco. Se le manifestó a Jesús. Y cuando él se dio cuenta de que Jesucristo era el Señor, él tenía en su corazón eso. Yo, que he sido el peor de todos los creyentes, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Él se daba cuenta que había perseguido a la iglesia de Dios y luego se arrepintió, lloró con lágrimas. Pero hermano, él fue un hombre que evangelizó a media Europa y a medio mundo conocido de aquella época. Dios lo escogió, un instrumento
para predicar la palabra, un instrumento de Dios, porque lo hizo en ignorancia. Y muchas veces hacemos las cosas en ignorancia, como he dicho antes, pensándonos que hacemos el bien, estamos haciendo un mal. Toma consejo de Dios siempre. Toma consejo de Dios antes de hacer algo. Toma consejo de Dios siempre antes de hacer algo, porque quizás estás persiguiendo a la iglesia de Dios. Quizás estás siendo de tropiezo para alguien. Quizás estás siendo piedra de tropiezo incluso para tu propia familia. Por eso es importante que seamos benignos en nuestra forma de ser. Y muchas veces, dice el 11, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué odio tenía Pablo hacia los cristianos. Qué odio tenía Pablo hacia los cristianos. No se puede tener odio en el corazón, hermano. Es imposible, no puede haber odio y amor en tu corazón. Si somos creyentes, ¿cómo puede haber odio y amor en el corazón? Es imposible. Si hay una mota de algo, tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a sacar ese odio, ese rencor, esa malicia. No podemos tener nada en nuestro corazón. Todo eso tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo. Pero tenemos que aprender a leer la palabra con el Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Dice el 12: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Que hay esperanza en el Señor, hay esperanza, porque estaba equivocado. Este hombre estaba equivocado, pero dice que vino una luz del cielo, a plena luz del día, vino una luz del cielo poderosa y le cambió todo lo que él pensaba. Hay esperanza para aquel que está perdido, porque quizás el Señor se va a manifestar. No solamente los están escuchando aquí, sino que a través de la radio los están escuchando. Y yo le digo a aquellos que están escuchando a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de los medios sociales, hay esperanza para ti en esta mañana. Hay esperanza para ti, tú que no crees en Jesucristo. Para ti que has sido desechado, hay esperanza. Para ti que tú crees que ya tu matrimonio se ha destruido. Para ti que tú crees que ya no hay nada para ti, hay una luz de esperanza que va a venir a tu corazón. Y tú tienes que creer que esa luz hoy el Señor la trae a tu vida. Porque Jesús ha dicho: yo soy la luz del mundo. El que anda bajo mi luz no vivirá en tinieblas. Y tú no puedes vivir en tinieblas. Deja que la luz de Cristo venga a tu corazón. Deja que la luz de Cristo venga a tu vida. Cuando a mediodía, oh Rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, quizás estamos persiguiendo sin darnos cuenta a Jesús. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El que conmigo no recoge, desparrama. Ponte de acuerdo con Jesús en esta mañana. Ponte de acuerdo con Jesús y dile: Jesús, yo quiero recoger contigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque todavía tengo que sacar tantas cosas de mi corazón. Tengo que limpiar tanto mi vida, Señor. ¿Sabes? En la medida que nos vamos haciendo maduros, entre comillas, en el Señor, pensamos que ya no necesitamos arrepentirnos. En la medida que nos hacemos mayores en el Señor, o que pensamos que ya el Señor ya no pasa nada si fallamos, pero es porque la palabra de Dios no abunda en nuestro corazón y entonces ya no somos guiados por el Señor, somos guiados por nuestro propio sentido. Porque yo pensaba que hacía un bien.
Pero tú pensabas que hacías bien porque la palabra de Dios no moraba en tu corazón. Y lo que te estaba guiando no era la palabra de Dios ni era Dios, eran tus propios pensamientos y tu propia sabiduría. Por eso necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe. ¿Cómo Dios nos va a guiar? Bueno, está muy bien venir y escuchar música, pero tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Está bien venir y tener un tiempo donde podamos estar juntos, comer, pero tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Tú necesitas coger la Escritura y que te enseñe, porque es la Escritura, son los Evangelios, es la Torá, es la Biblia, es las Escrituras, llámale como tú quieras. Son los mandamientos de Dios lo que cambia nuestra vida. Jesús dijo, mi palabra es la vida. Mi palabra es vida. Y si tú coges tu palabra, la vida de Dios estará en ti, te fortalecerás en tu hombre interior. Podrás con la tentación, cuando tú seas fuerte en su palabra y el Espíritu Santo esté fortalecido en ti. Tú no puedes con la tentación porque eres débil, porque no comes, no te alimentas de la palabra de Dios. Tú no alimentas tu hombre interior. Pero cuando tú alimentas tu hombre interior, tú eres fuerte. Y tú le dices a tu carne, no, me voy a la iglesia, no, me voy a orar, no, necesito hacer la voluntad de Dios, voy a ser obediente al Señor. Pero cuando no tienes fuerza, la tentación te vence y entonces puede, más que tú. Porque nadie es fuerte, delante del diablo nadie es fuerte. Tú eres fuerte cuando tienes la palabra morando en tu corazón. Pero si la palabra no mora en tu corazón, tú no tienes herramienta para vencer al diablo. Porque no es físico. No es un macho que tú le puedes pegar un guantazo. No se trata de ver quién puede más. No, con el diablo tú no puedes. Con la tentación tú no puedes. José, el hijo de Jacob, cuando se encontró a esa mujer medio desnuda, él tuvo que huir. Él no se quedó diciendo, no, yo puedo con esta tentación. No pasa nada, me quedo aquí mirándola y que mis ojos se deleiten en ella. No. Él salió corriendo. Porque hay tentaciones que tú no puedes estar mirando. Tienes que salir corriendo, porque no se puede. Hay tentaciones que son superiores siempre. La tentación, si no está la palabra de Dios y la obediencia a Dios, podrá contigo. Pero José tenía la palabra de Dios porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, tú eres poderoso para vencer toda tentación. Pero si Dios no está contigo porque tú no estás alimentando a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, hermano, si nos pasamos el día escuchando otras cosas que no es palabra de Dios, que no es alabanza de Dios, que no es oración, pues eso es lo que hay en nuestro interior. Por eso necesitamos ir creciendo en el Señor. Cuando tú creces, crece la vida. Cuando tú creces en el Señor, crece la fortaleza. Y el ángel del Señor acampa alrededor y nos defiende. Pero cuando tú no has puesto en lo primero, como dije yo el jueves, y vuelvo a repetirlo porque ayer había muchos hermanos que no vinieron. El jueves en la célula yo dije, en el principio creó Dios. Y tú tienes que poner a Dios en el principio de todas las cosas. El principio tiene que ser Dios. En el principio creó Dios. Y Dios seguirá creando en ti cuando tú lo pongas en tu principio. El principio de Dios. El principio de mi relación, Dios. El principio de mi trabajo, Dios. El principio de mi amistad, Dios. El principio de mis valores, Dios. El principio de mi moralidad, Dios. El principio de mis pensamientos, Dios. No es más mi sabiduría, no es más mi humanismo. No, hay gente que se aparta y mezcla. Ahora mezclo budismo con cristianismo, mezclo islamismo con cristianismo, mezclo filosofía oriental con cristianismo, mezclo nueva era con cristianismo. No mezcles tantas cosas. Deja que sea producto real la vida de Dios a través de su palabra. No mezcles tanta filosofía en tu corazón, porque al final no crees en nada. Estás movido por todo y no eres movido por Dios. Eres movido por tu mente. Así hay gente que dice, no, si yo ya conozco los pensamientos de Buda, ya conozco los pensamientos orientales, ya conozco, porque Dios es todo lo mismo. No, Jesús dice, yo soy el camino. Quiero que lo entiendan. Jesús dice, yo soy el camino. No es Buda el camino. No es el gato ese que tú ves en los chinos, el gato de la suerte. Ese, con mucho gato que tú metas en la casa, lo que te ha traído es una maldición a tu casa. No es el gato el que te da la suerte.
Es Jesucristo el que cuando tú obras, Él empieza a obrar en tu vida. Tenemos que ser diligentes en creer en Cristo y en Jesús. Tanta filosofía oriental, lo mezclamos todo. No. A mí el Señor me tiró al suelo cuando era jovencito. Me tiró al suelo y me habló claramente, me habló con voz fuerte en mi espíritu y me dijo: mi palabra, es mi palabra, es mi palabra y solo mi palabra. Su palabra, a la cual nosotros no hacemos caso. Y mucha gente en las iglesias ni leen la palabra de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que ni leen la palabra de Dios, simplemente se conforman con el sermón que escuchan el domingo. No te conformes con el sermón que escuchas aquí el domingo o el sábado. Lee la palabra de Dios. Y si lo que yo digo no está conforme a la palabra, no te creas al pastor, créete la palabra. ¿Amén? Si yo digo una cosa y la palabra dice otra, crea la palabra de Dios, no me creas a mí. Si escuchas un pastor, ya sea en YouTube, ya sea en cualquier lugar, y lo que dice no está escrito en su palabra, cree a la palabra, no crea lo que dice ese hombre. Porque la palabra es más segura que los sueños, es más segura que las visiones, es más segura que todo aquello que pueda traer el hombre. Su palabra es como una lámpara, y lo hemos cantado: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Eso es su palabra, lo que trae vida, lo que trae fuerza a nuestro corazón, lo que trae luz a nuestro corazón. Porque cuando nos dejamos llevar por otras cosas, pero aquí Pablo se dio cuenta de que necesitaba al Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta, él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, pero cuando vino la palabra de Dios, vino y se presentó Jesús, entonces se dio cuenta de que estaba errado. Y Jesús le dice: ¿quién eres, Señor? Dice Pablo. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. ¿Ves cómo hay esperanza, hermano, para ti también? Pero levántate. Hay esperanza para ti. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro, para ponerte como un siervo, para ponerte como alguien valioso. Lo vil y lo menospreciado, lo que nadie quería. Dios nos sacó un día quizás del basurero más grande, para que pudiéramos ser valiosos para el Señor. Porque para eso te he llamado. Levántate, dice el Señor ahora. Levántate. Mira lo que le dice el Señor a Pablo. No te quedes ahí como diciendo: qué daño he hecho. No te quedes ahí diciendo: no hay solución para mí. No te quedes ahí diciendo: ¿y ahora qué hago? He errado haciendo cosas que no tenía que hacer. ¿Qué hago ahora? Dios no me va a perdonar. Dios te perdona. Dios te perdona. Pero levántate. Pablo había dado su voto para que otros murieran. Y sin embargo, dijo de él: instrumento escogido me es este. ¿Cómo es que hombre como Moisés, que mató a un egipcio, un asesino, y sin embargo Dios lo escoge? ¿Cómo es que David, un adúltero y homicida que llevó a un hombre a la muerte y adulteró con su mujer, le dice que es conforme a su corazón? Porque cuando venimos a Él y nos arrepentimos, Él se olvida de nuestros pecados. Por eso dice la palabra: levántate, hay esperanza para ti, levántate, levántate, porque hay un nuevo principio para ti, levántate. Levántate, tú que me estás escuchando, tú que estás en casa por la noche llorando, tú que estás ahí, que quizás nadie me quiere, nadie me ama, ni Dios me puede perdonar. Yo te digo que Dios te perdona, que Dios te perdona. Él te dice en esta mañana: levántate, levántate porque te voy a hacer un instrumento en mis manos, levántate porque me vas a ser útil en mis manos, levántate porque te voy a usar, dice el Señor, levántate. Hay mucha gente que cree más a su mente y no cree a Dios, pero tenemos que creer más a Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Mira para qué le puso el Señor: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso te pone el Señor, para que tú seas útil, para que traigas a otros a la luz de Cristo. No te puso el Señor para que te quedaras aquí sentado simplemente escuchando cada semana. Te puso para que le hablaras a tu vecino. Te puso para que le hablaras a tus hijos. Te puso para que le hablaras a toda aquella persona que viene con problemas a ti. ¿Cuántas veces te has sentado quizás en el autobús, en un banco o en la plaza y alguien te ha contado su vida sin venir a cuento? Alguien se desahoga contigo y ni le conoces. Está buscando ayuda. Esa persona está buscando a Jesús, está buscando una solución. ¿Sabes? El único que puede traer solución a tu vida es Jesucristo. Es Jesucristo. Y como Él vino a nuestra vida y nos sacó. Pero ¿sabes un problema? Que muchas veces ni creemos en Jesús. Os lo digo de corazón. No hemos creído todavía en Cristo con todo nuestro corazón. Por eso hay que convertirse. ¿Sabes que hay iglesia donde la gente se convierte hoy y se bautiza mañana? Hoy se convierten y mañana en el siguiente culto hay bautismo y los que se convirtieron ayer se bautizan al día siguiente. Porque no hay que esperar mucho para bautizarse, no hay que hacer ningún curso, simplemente hay que tener la confianza y hay que creer que realmente Jesucristo es el Señor y va a cambiar mi vida. Y cuando tú lo crees, eso es una bomba en tu corazón. Muchos se pierden porque en el camino ya ni creen. Y tienes que afirmarte en la fe en Cristo Jesús. Tienes que afirmarte en la fe. Si Dios te pone para ayudar a otros, ayuda a otros. Si Dios te pone para extenderle la mano a otros, extiende la mano a otros. Porque tú eres la mano de Jesús para tus amigos. Tú eres la mano de Jesús para el pobre, para el drogadicto, para el alcohólico, para el niño, para la niña, para aquel que está solo, para aquel que no tiene esperanza. Tú eres la mano de Dios. No esperes que la mano de Dios lo haga todo. Tú y yo somos la mano de Dios, somos la boca de Dios para fortalecer, para levantar a otros. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. 5 minutos, acabo puntual. Acabo puntual porque tengo también también yo de aquí esperando a Carlitos. Y después vas tú, Cristina. ¿Te queda poco? Esto va por turno. No hay ninguna embarazada más, ¿no? De momento. Dice, para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Ayúdanos, Señor, a poder abrir los ojos de otros. Y abrir también nuestros ojos, Señor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ayúdanos, Señor, para convertirnos de las tinieblas a tu luz admirable. Y de la potestad de Satanás, mira, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bueno pertenecer al pueblo de Dios. Qué glorioso pertenecer al pueblo de Dios. Tú perteneces al pueblo más glorioso que hay debajo de la tierra, que es el pueblo de Dios. Tú perteneces al pueblo más, lo mejor que te ha podido pasar es conocer a Cristo. Y te digo, no se puede vivir sin Jesús. No se puede vivir sin Cristo. No se puede vivir sin Dios. Es importante que lo entendamos. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes ser el mejor arquitecto, tú puedes ser el mejor médico, tú puedes ser el mejor abogado, tú puedes ser lo mejor. Ojalá que Dios te lleve a lo más alto. Pero en el principio y en el final tiene que ser Dios primeramente. Porque si tú confías simplemente en tu propia sabiduría, vas a caer. Vas a caer como leímos ayer en el libro de Abdías. Aunque subas a lo más alto, aunque subas a las estrellas y hagas un nido a las estrellas, desde ahí te haré descender y bajarás. Porque cuando uno no confía y pone su confianza en Dios y pone su confianza en el dinero, en las amistades, en tu filosofía, al final todo eso se derrumba y se cae. No será tiempo de venir y pedirle al Señor que nos ayude. No será tiempo de venir, como yo digo, mira que lo digo y lo repito siempre, los que podáis venir los viernes a orar, venir a orar, dejarlo todo.
dejarlo todo lo que... Si puedes déjalo, vente a orar, vente a buscar al Señor. Vente aquí con la iglesia, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle al Señor por nuestra propia vida, porque primeramente hay que pedir por nuestra propia vida. Y luego pediremos al Señor que seamos instrumentos para otro. Porque pedimos por otro, pero no pedimos por nosotros. Vamos a orar. Y no quiero extenderme más esta mañana, porque creo que esta palabra sería bueno que la escuchara. Está en Facebook y en la radio también la podrás escuchar nuevamente. Pero es bueno que tú vuelvas a escuchar la palabra, vuelvas a escucharla, la vuelvas a escuchar. Este pasaje en el libro de Hechos 26, léetelo. Si quieres leerte el libro de Abdías, solamente son 23 versículos, léetelo. Cuando cojas la escritura, coge una libreta. No leas la escritura simplemente como si fuera un libro, una novela. Coge una libreta y que Dios te pueda hablar, que puedas saber qué es lo que estás leyendo, que sepas qué es lo que te está diciendo Dios. Amén. Que sepas, que entiendas que no, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que habla a nuestro corazón para que nuestra vida cambie y podamos ser bendecidos por el Señor. Padre, quiero darte gracias esta mañana.